Bienvenidos a nuestro podcast. Tienes que tener cuidado a quien le cuenta las cosas de Dios y tu fe. Pues bueno, chicos, hoy estamos aquí y chicas, y hoy estamos aquí porque todos los miércoles vamos a grabar, como dijimos en el vídeo anterior, pero este tema surgió en especial porque teníamos que hablar de él, ¿vale? Esa frase, que es la que hemos dicho en el principio del vídeo, es una frase que me dijeron a mí el domingo. ¿Vale? Yo estaba trabajando y le estaba contando a mis compañeras que había hecho un podcast con mi hermana, tal y cual, y que lo viesen, que me siguiesen, que me apoyasen, porque yo no tengo miedo, la verdad. Aunque no le guste, pues ahí tiene una puerta muy grande para irse. Total, que seguimos trabajando, me dieron a seguir, se vieron después el vídeo en su casa y tal. Y un compañero mío me dijo, tal cual, por la cara, sin venir al cuento. Me cogió así y me dijo, tienes que tener cuidado a quién le cuentas las cosas de Dios y tu fe. En plan, no me lo dijo a malas, pero me sentó mal. Porque era como, tienes que tener miedo de decir lo que tú sientes, ¿sabes? Y claro, esto está muy bueno pararla un momento porque aquí se ve perfectamente cómo esa persona tiene ese miedo. ¿Entiende? Entonces, él no quería atacarla ni hacerle daño, muchísimo menos, como ella ha dicho, pero ese miedo que él tiene de contar lo que piensa, lo que cree, pues lo proyecta. Y la verdad que, o sea, la mayoría de las personas actuamos así, y me incluyo también yo. Nuestros propios miedos y nuestras propias creencias lo proyectamos hacia la persona que tenemos enfrente porque nos lo refleja. No es que esa persona sea mala, no es que esa persona... No. Es que es lo que te refleja. Porque tú eres eso. Y bueno, le voy a seguir hablando, pero era muy importante decir esto y aclararlo. Y bueno, pues yo sé que él no me lo dijo con malas intenciones porque yo lo quiero mucho. Llevo ya muchos años, llevo 3 años trabajando con él y yo lo quiero de verdad muchísimo y él me quiere muchísimo a mí. Y cuando yo le dije que tenía mucha fe en esto, en Dios y tal, y él me contó que él también tenía mucha fe. Nos unimos más, ¿sabes? Había más compañerismo, no sé, había otro tipo de relación. Pero a mí esa frase como que me cayó del cielo, no sé cómo explicarlo. Y entonces yo vine aquí a contárselo a mi hermana y lo vimos totalmente diferente. Para mí fue que Dios me lo había dicho a través de él y para ella fue en plan todo lo contrario. Y por eso supimos que era esto. Y claro, yo nada más que me lo estaba contando, sé perfectamente que eso no es de Dios. O sea, Dios no puede decirte un mensaje que se contradiga con él mismo. ¿Sabes lo que te digo? Ya, pero para mí en ese momento fue como... wow, tengo que explicarle a la gente que no debe pensar así, que no tiene que tener miedo a contar su fe, ¿sabes a lo que me refiero? Y ella solamente cogió la frase y yo entendí lo que hay después de la frase. Claro, porque yo todo mis pensamientos y todo me lo cuestiono. ¿De dónde viene? ¿Con qué intención? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sabes? Y me hago introspección. Entonces, nada más que me lanza esa frase, el diablo. O sea, el diablo queriendo atacar, queriendo que no se cuente la verdad. Si tú estás contando cosas que te están sirviendo de ayuda, que te están mejorando, que el camino de la verdad tal, de Dios, de tu fe, de oye, intenta esto, haz lo otro, mira mi podcast. ¿Quién te va a querer frenar? El diablo. Porque al igual que existe Dios, existe el diablo. ¿Vale? Y Dios y el diablo no es un muñequito rojo con un... ¿Cómo se llama eso? No sé, pero vaya, que todo el mundo lo sabe. Es bueno. No, hay que explicarlo. La cosa esta de 3 puntas, no me acuerdo cómo se llama. Pero que ese no es el diablo, ¿vale? El diablo está en tu cabeza.
Exactamente. El diablo, para que tú lo puedas entender, también la energía negativa. Como yo sé perfectamente que Dios puede actuar en mí y a través de mí, al igual que en mí, en todas las personas. Y si Dios puede, también lo puede el diablo. Entonces, si tú estás, por ejemplo, ella está superando su miedo, se ha puesto a grabarse un podcast y tal, obviamente le va a querer frenar. ¿Por qué? Porque está saliendo de sus garras. Para ponerlo, para que tú te lo puedas imaginar, ¿vale? No es así literalmente. Sino, si tú estás en tu zona de confort, que estás dominada por miedos, ese es el diablo controlándote. Pero si tú empiezas a salir de esos miedos, te estás saliendo de las garras del diablo. Entonces él va a hacer lo posible para que tú vuelvas. Y eso es lo que yo le quería hacer ver a ella. Y pues nada, y después de eso, pues ella me dijo que esa frase era del diablo y yo le dije, vale, sí, esa frase será del diablo, pero ¿y lo que viene de Dios después? Tengo que hacerle ver a la gente que no tiene que tener miedo a contar su fe, pero ¿por qué vas a tener miedo a contar algo que tú sientes de verdad? Es que es ilógico. En plan, a quien no le guste, ahí tiene una puerta enorme para irse. Entonces, yo le dije que teníamos que hablar de este tema porque para mí era importante, porque a mí me chocó en ese momento. Yo tuve una conversación con mi compañero al cual yo también le hice ver que esa frase no estaba bien porque lo estaba frenando a él también. Entonces yo se lo dije, yo se lo expliqué así a mi hermana. Y al rato, ella entró en mi cuarto y me dijo eso. Y claro, yo es que empecé a darle como el sermón de, no, este pensamiento viene de aquí, este de otro. Porque claro, yo pensé, o sea, primero no le terminé de dejar hablar. No le dejé de terminar de hablar. Y entonces yo pensé que ella no había sabido diferenciarlo, por ejemplo, y esa intención que le dio la vuelta por completo a tortilla, porque literalmente fue una frase del diablo para que la mayoría de personas a lo mejor se bloquea de, lo estoy haciendo mal, no lo hago más. No, no, no. Ella lo supo diferenciar, supo discernir y dijo, pues de hecho tengo que hablar, ¿sabes? Pero yo pensaba que no supo hacer eso, y entonces yo le expliqué, ese es el pensamiento tal, tal, tal. Pero después me dijo, no, pero es que yo siento eso. Y yo dije, ay, muy bien, no sé qué, digo, increíble. Total, me voy y me pongo a pensar y digo, espérate, que yo esta mañana, porque yo tengo un libro que leo cada mañana, que es una guía espiritual diaria, y cada hoja es de un día, en plan 6 de enero, 7 de enero. Y justamente ese día me hablaba de la fe. De qué es la fe, cómo desarrollar la fe, para qué sirve la fe, ¿no? Para que tú puedas comprenderlo. Y entré al cuarto y le dije, Mara, las casualidades no existen. Esta mañana, mira lo que he leído, no sé qué. Total, que dijimos, Vale, esto es de lo clarísimo. que tenemos que hablar. Porque yo, días antes, como expliqué en otro vídeo, pues yo le estuve pidiendo que nos dijera qué teníamos que decir en este podcast. Porque claro, nosotras vamos a ciegas en realidad, ¿no? Y en plan le dije que me pusiera personas, que me pusiera frases, yo que sé, que la gente me dijera cosas que yo supiera diferenciar o que me hablara a través de la escritura o a través de los sueños y al final pues eso me lo mandó a través de un compañero mío y yo supe perfectamente desde el primer momento que tenía que hablar de eso. Y claro, es que al final cuando tú le pides a Dios que te ayude en algo o que te dé respuesta sobre algo, sobre lo que sea, ya sea para hablar en el podcast o sobre alguna angustia que tú tengas o lo que sea, no hace falta que tú le digas cómo te tiene que responder porque él sabe perfectamente cómo te tiene que responder ¿Y cuándo? y cuándo, y además que nunca va a ser de la manera que tú crees o no, va a ser de la manera que tú necesites, pero vas a sentir muy claro que viene de él. Y si te preguntas por qué o cómo, no te lo puedo explicar. O sea, es un sentimiento de certeza, de paz, de decir, hostia, es esto. Pero claro, porque tú al pedirle a él tienes que ser muy consciente de lo que pides. No es
te pido esto, te pido lo otro, y mañana te pido otro, y mañana no sé, y pasa 20 horas y no te acuerdas de lo que le has pedido. No, tienes que ser muy consciente en lo que le pida para que cuando, por ejemplo, a ella, una persona o una circunstancia o lo que sea, sepas que esa respuesta es lo que tú le estás pidiendo. Exacto. Y pues nada, pues hoy vamos a explicar un poco, ¿no? Básicamente, el por qué no tienes que tener miedo a esto, a, a contarle a la gente tu fe. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo de decir que lee la Biblia, en plan, ¿por qué tienes que tener miedo a decir que estás leyéndote la Biblia? Yo dije donde yo trabajaba que me leía la Biblia y la gente se reía, en plan, no querían reírse de mí, pero lo hacían. ¿Sabes a lo que me refiero? Y al final terminé diciéndole que a mí eso no me gustaba. Es como si ellos me cuentan algo y yo me río, ¿sabes? Yo por Reyes he pedido una Biblia y bien bonita que es, y he Y pedido se libre. emocionó con... Vamos. A ver, fue un poquito heavy porque había un montón de regalos y yo me fijé en ese, en el que estaba Se le envuelto. llamaba. Y mira tú por casualidad que era la Biblia que yo quería, pero bueno. Y no tienes que tener miedo a contar a la gente qué es lo que tú sientes, qué es la fe que tú tienes, porque ¿por qué es malo? No lo entiendo, es como si tú crees en el universo y eres místico y todas esas cosas. No es malo, cada uno tiene su fe o quien cree en el Corán y todas esas cosas. Pues muy bien, el Dios es Dios para todo y punto. Y mira, la verdad que tal y como ella lo dice, o sea, es totalmente cierto. Y sí es verdad que yo al verla a ella me ha ayudado muchísimo, aunque ella no se haya dado cuenta o no lo sepa, a mí me ha ayudado muchísimo a no sentir miedo de mi fe, porque yo tenía miedo de mi fe. Sí, sí, lo digo aquí. He estado durante meses con miedo de decir que estoy siguiendo el camino de Dios, que tengo fe, que me estoy leyendo la Biblia. Capaz subí así un vídeo con la Biblia así, una foto en mi historia del Instagram, pero no. O sea, el miedo a la crítica me tenía ahí, ¿entiendes? Y también lo que me estaba pensando ahora mismo es que puede ser que ella a lo mejor lo vea más fácil porque ella ha estado en un colegio libre, no ha estado en un colegio religioso. Y yo todo lo contrario. Yo he estado en un colegio religioso, de curas. Entonces, claro, al final la religión lo único que quiere es división. No quiere a Dios, no quiere que te vaya bien. Lo único que te quiere es dividir. Entonces, claro, en ese colegio yo me sentía dividida y realmente decía que incluso que yo era atea. Entonces, claro, en todo este cambio, yo querer empezar a leer la Biblia, que si creer en Dios, que si la fe, y además todo lo que yo sentía, mis sentimientos, yo decía, pero es que yo lo que siento es real. Pero después miraba a todo mi alrededor y claro, uno atrae lo que es. Entonces todo mi alrededor era, pues como yo, que no creía en nada, que, ¿sabes? Como, uff. Y me daba miedo, hasta que lo solté. Lo solté porque, o sea, no puedo estar en incoherencia conmigo misma. No puedo pensar y sentir una cosa y hacer otra. No se puede hacer eso, porque ahí estás desalineada. Y cuando estás desalineada, te entra la ansiedad, te entra la depresión, te entra cualquier mierda de esa. Entonces, si tú piensas y sientes una cosa, lo tienes que decir con amor, libremente. Y, o sea, y llevo 7 días hablando de lo que me sale del corazón sin miedo, sin miedo. Y te lo juro que parecerá mentira, pero en 7 días mi vida ha dado un despegue. O sea, todas mis áreas están creciendo. Todo me siento increíble. O sea, todo me está yendo cada vez mejor. Y entonces, no tienes que tener miedo. Volvemos a lo mismo. El miedo no viene de Dios. Es del diablo. El miedo es negativo. El miedo sirve para paralizarte. Entonces, si tú quieres tener una vida paralizada,
adelante. Sigue con tu miedo. Pero si tú realmente sientes, si lo sientes, cuéntalo, sin miedo, cuéntalo. Pues bueno, hablando del tema que ha hablado mi hermana de que a ella le ha costado más, en plan, abrir las puertas a la fe. En plan, ella tenía fe, pero tenía miedo de contarlo. A mí me pasó totalmente lo contrario, ¿sabes? Yo cuando empecé a sentir la fe, como a mí me han enseñado que cuando tú crees en algo, pues tienes que luchar por ello y que da igual lo que piensen los demás, porque así en mi colegio, como ella ha dicho, pues para mí no ha sido difícil. Difícil está siendo el proceso. Que, por ejemplo, yo hoy me he tirado toda la mañana llorando, ¿vale? Porque no me he levantado a la hora que me tenía que levantar. No he hecho las cosas que yo hago todas las mañanas. Y hay que ser sincera, igual que en el otro vídeo dije que me despertaba entre las 5 y las 7, pues hoy no me he levantado. ¿Por qué? Porque me he sentido rara conmigo misma, ¿no? Entonces, tener miedo No, y di la verdad, rara contigo misma y mal, me sentía alejada, culpable y ¿no? alejada de la fe. Pero bueno, el tema, que ahora contamos eso. El tema que no tiene que, de verdad, la gente que te quiere de verdad no te va a juzgar por la fe que tú tengas, ni por lo que tú crees, porque a ellos no les incumbe. Su vida es su vida y tu vida es tu vida. Entonces, si tú crees en una cosa y tú te quieres leer la Biblia, quieres seguir el camino de Dios, no tengas miedo ni de contarlo ni de hacerlo. Porque es que lo que tú hagas en tu casa o lo que tú hagas caminando, lo que tú pienses, no lo va a escuchar nadie más. ¿Sabes a lo que me refiero? Por ejemplo, yo lo que hago por la mañana, pues me da mucha paz, mucha fe y yo lo cuento, pero porque yo soy así, pero tal vez tú no lo tienes por qué contar. ¿Sabes a lo que me refiero? Se lo puedes contar pues a tu madre, a tu padre o a quien tú te dé la gana, pero si no quieres no lo tienes por qué contar, pero tampoco tienes que tener miedo a que la gente lo sepa. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, yo subí un vídeo en TikTok cuando empecé a leerme la Biblia de frases, de versículos de proverbios, ¿no? Porque me parecían que le podían abrir los ojos a muchas personas, porque a mí me lo abrieron. Y la gente me decía, ¿qué te estás leyendo la Biblia? Eso no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, me estoy leyendo la Biblia como cualquier otro libro, solamente que este es el de la vida. El manual de la vida, literalmente. No le veo nada ilógico. Es como si me quiero leer un libro de amor. ¿Qué cosa? No sé. Si me lo estoy leyendo yo, si tú no te lo quieres leer, no te lo leas, pero tampoco me tienes que juzgar a mí, ¿sabes? Yo no tuve miedo en subir en mis redes sociales que me estaba leyendo la Biblia. La gente no se tatúa por la cara, yo qué sé, 17 que lo he visto, o cualquier otro versículo de la Biblia y sin saber su significado, sin sentirlo. O cada vez que un familiar, yo qué sé, cuando tienes algún familiar que está mal o lo que sea, o está triste, tú no le pides a Dios, yo te aseguro que tú le pides a Dios. Entonces, después va todo el mundo a la Semana Santa a ver al Cristo. A beber. Bueno, da igual. Pasa que se engañan a ellos mismos. O sea, ¿qué cosa? O después ven una frase y la suben al Instagram de Dios. Entonces, ¿yo por qué no puedo tener fe todos los días del año? Es que no lo entiendo. Me da un coraje. Es que es verdad. Lo peor es cuando se tatúan algo de Cristo, una cruz, o el hermano se tatúa, yo qué sé, cosas, ¿no? O la última cena. Cosas significativas. Y se lo tatúan. ¿Sabes que te están marcando la piel? Pero eso es normal. Y yo... Pero después, leerse la Biblia... Es súper loco. Pues no. Es que es ilógico. Pues yo no tuve miedo en subirlo a mis redes sociales. ¿Qué quieres que te diga? Y tampoco tuve miedo de contarlo ni decir qué Biblia me estaba leyendo. Que, por cierto, es la NTV, por si te la quieres leer. Pero que yo no tengo miedo porque es como soy.
Y yo en verdad siempre he sido así, porque a mí siempre me decían, eres especial, transmite paz, transmite energía, no sé qué. Pues tal vez que siempre ha sido ese mi destino, porque las casualidades no existen, pero vaya, que no tienes que tener miedo, que quien te quiere te va a querer tal y como eres, y quien no, y tiene unas puertas muy grandes, porque Dios lo que quiere es eso. Tienes que dejar de ser para poder ser. Y esa es la frase que a mí me ha marcado hoy, porque yo no quiero aceptar que tengo que dejar de ser para poder ser. Y, y eso también es tener mucha fe, porque tú tienes que tener fe en que tú vas a ser esa persona que tú quieres ser, ¿sabes? Entonces es duro. Pero bueno, básicamente que eso, que no tengáis miedo ni en empezar en ese camino, ni de decir que hoy te has leído un versículo de la Biblia, ni que tienes fe en que lo va a conseguir, porque fe no es solamente Dios, fe en todo lo que tú te propongas. En yo voy a sacar estos 10, yo voy a conseguir este coche porque yo Para sé que lo manifestar. tengo. Exactamente, fe es todo. Todo en tu vida es fe. ¿Sabes a lo que me refiero? No es solamente seguir a Dios, que sí, que es lo más importante, pero fe en todo. Entonces, bueno, ya que no sé qué más decir, os paso a mi hermana. Que justamente que haya sacado, ahora sigo hablando de la fe, pero antes que se me vaya de la cabeza, que ella ha sacado la frase de dejar de ser para ser. Exactamente. Lo voy a explicar un poquito más para que lo podáis comprender, porque habrá muchas personas que dirán, dejar de ser para ser, ¿qué me está contando esta? Lo que ha querido decir es dejar de ser quien has sido hasta ahora para poder ser quien tú de verdad eres o quieres. ¿Entiendes? Entonces, si tú quieres una mejor vida, un cambio total de vida, cambiar algo o mejorar lo que sea, no puedes hacerlo, no puedes tenerlo siendo la misma persona. Entonces tú tienes que dejar tu viejo yo atrás para poder ser ese nuevo yo, tu mejor versión de ti misma. Y ahí es donde entra lo que ella dice, la fe. ¿Por qué? Porque, o sea, dejar ir a tu viejo yo es dejar salir de tu zona de confort, ¿vale? Entonces, al salir de tu zona de confort para ir a esa tierra prometida, a ese deseo tuyo, ¿vale? De zona de confort a ese deseo tuyo hay un camino. Hay un camino que es un vacío. Es un camino solitario, es un camino de subida y bajada, es un camino a oscuras que se va paso por paso. Y literalmente ahí, ese es el desierto, ese es tu paso de fe. O sea, todo el mundo pide, pero vas a tener pruebas de fe. Entonces, según la fe que tú tengas, se te va a dar. Si tú tienes que dejar algo atrás y tú te aferras a eso atrás, vas a seguir, no te va a pasar nada, pero vas a seguir igual. Entonces no sigas pidiendo lo otro. Si tú quieres lo otro, tienes que dejar eso atrás, pasar por ese camino e ir hacia lo otro. Y otra cosa muy importante, ya que estamos hablando de la fe y de la materialización, no, como ella bien ha dicho, la fe no es solo el creer en Dios. No, no. La fe es creerle a Dios. Porque todo el mundo, la iglesia también está peta de personas que dicen que creen en Dios. Pero ¿le crees a Dios? Cuando Dios te habla, que te dice, tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, tienes que tal, y no lo haces, no le estás creyendo por miedo, sobre todo por miedo. Entonces, ¿de qué te sirve creer en Dios si no le crees? Ya ves. Y además, la fe, ¿vale? Es lo que es la base para materializar tus deseos, porque la fe, como bien he dicho, no es solamente creer a Dios, en Dios, sino es la certeza absoluta de lo que no ves. O sea, si yo quiero algo y yo por mi vista
no lo veo porque no lo tengo ahora, yo lo veo por visión, ¿vale? Y yo sé que eso ya es mío y voy a accionar en esa dirección, porque yo tengo fe, yo tengo certeza de que lo que no veo ya es mío. Eso es fe. Y esa es la base para materializar las cosas que tú quieres. Y no te agobies, no te desesperes, porque la fe también se desarrolla. No naces con fe. Como bien he dicho antes, yo era atea. No naces con fe. Aunque era atea, pero también sin saberlo, inconscientemente, he conseguido muchísimas cosas gracias a la fe. Porque yo directamente, o sea, me metía algo en la cabeza y yo ya sabía que era mío. ¿Entiendes? Entonces, llámalo como te dé la gana, pero eso es fe. Y la fe se desarrolla. Entonces, cuanto tú más practiques la fe, más la vas a elevar. Y cuanto más eleves tu fe, mayores cosas vas a materializar. Fin. Y tener fe es seguir, obedecer a tu voz, a la voz de tu conciencia. Que la voz de tu conciencia es la verdadera voz de Dios. Literal. Y yo creo que es que no hay más nada que decir. La verdad. ¿Sabes de qué me he acordado ahora mismo? De cuando nos pedimos los tenis. Ah, mira, ahora voy a contar esa historia. Yo tengo una cosa que decir, que la fe la puedes elevar, ¿no? Como ha dicho mi hermana, pero también la puedes deshacer. Yo, por ejemplo, tenía mucha fe, ¿vale? Y la sigo teniendo, pero ha habido un tiempo, como yo qué sé, un mes o así, que como que mi fe cada vez era menos, ¿no? Como que sentía menos, lo sentía menos fuerte, tanto con la forma de sentir, la paz que había conseguido, que había alejado todo, mi círculo ahora era más pequeño y como que he tenido miedo, me ha agarrado de ahí abajo y todo lo que habían construido se ha deshecho. En plan, es que me voy a poner a llorar y no quiero. Pero básicamente tienen que tener cuidado, ¿vale? Todo lo que construyes poco a poco, porque la Biblia lo dice, tienes que sembrar en el momento que hay que construir, no vale de nada. Es como si yo cojo una tierra que no es fértil y me pongo a sembrar, no te va a dar nada. Entonces, sembrar en un entorno que no funciona, ¿vale? No te va a dar nada. Entonces, yo salí de un entorno que yo lo quería y lo sigo queriendo, ¿vale? A todas esas personas para mí son importantes en mi vida. Lo que pasa es que hay cosas que ya no van conmigo. Pero eso no significa que yo no las quiera. O sea, que me fui de ahí y empecé ese proceso de fe, ¿vale? ¿Qué pasa? Que me entró mucho miedo, no sé, tenía miedo a quedarme sola. Entonces, me entró, yo creía que era, o sea, soy fuerte, pero en ese momento yo creía que lo iba a conseguir. ¿Qué pasa? Que me entró mucho miedo. Y de un círculo me fui a otro círculo, que yo creía que, pues, iban, como no me juzgaban, pues a lo mejor yo pensaba que era mejor, pero no. Ayer me di cuenta que también, que las quiero muchísimo y van a seguir siendo mi amiga, pero me di cuenta que ese tipo de planes, por ejemplo, a mí no me gustan. Ya no me sientan bien. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, cada vez que hacía ese plan, como estaba, yo, por ejemplo, me levantaba a las 5 de la mañana y sembraba, estaba esforzándome. Pero si después por las noches me iba a cenar y volvía al bar de siempre, aunque yo qué sé, aunque no bebiese y me tomase una Coca-Cola, no estaba obteniendo resultados. Entonces mi fe, ¿qué pasa? Se iba apagando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y otra vez me he sentido igual que me sentía al principio, que no encajaba. Y ahora va a ser otra vez difícil volver a salir de ahí, tener que explicar que no quiero otra vez ese tipo de ambiente, que no me vienen bien, porque yo quiero una mentalidad fuerte. Y si vuelvo a hacer ese tipo de planes, pues otra vez voy a caer, ¿sabes? Entonces mi fe se ha ido apagando. ¿Qué pasa? Que ya esa mañana, pues mi hermana, por ejemplo, yo sentía
que lo que habíamos construido, no esa armonía que teníamos, esa mañana no estaba. ¿Vale? Claro, pero no porque no estuviera. La cosa es que siempre está la fe y todo lo que construye realmente no se cae. O sea, si tú lo construyes en arena movediza, se cae. Pero si tú lo estás construyendo en algo sólido, no se cae. ¿Qué pasa? Que si tú vibras en culpa, vibras en vergüenza porque te sientes culpable, porque te has fallado en una, en otra, en otra, en otra, en otra, y a lo mejor te has fallado en 6 cosas en menos de un día, a ti misma. Que esto mucha gente no lo comprenderá, pero cuando tú te prometes no fallarte a ti misma y de verdad da un cambio, te sienta mal. Te sienta mal porque dices, mierda, pero es tu conciencia tirándote el tirón de oreja. Entonces, sentir culpa no está mal, porque te está guiando de que eso no tienes que volver a repetir. Pero lo que te quería decir es que nuestra armonía y todo lo que ha construido no ha desaparecido, sino que la que se ha alejado ha sido tú. Ya. Bueno, en resumen, ¿no? Que yo sentía que no había armonía, que, ¿sabes? Nosotros hemos tenido como un, yo qué sé, todo lo que ha estado pasando era como que estábamos las dos muy conectadas, había mucho amor, mucha paz, que antes cuando yo era más pequeña, pues tampoco había. No, Esto lo estamos construyendo ahora, ¿vale? Para que quede la claro. verdad que sí. Esa relación que yo tengo con mi hermana Pero porque antes, yo antes directamente no estaba en la casa. exacto. Siempre No, he estado por ahí. perdida. Bueno, total, que yo sentía hoy, te lo juro, que es que cada cosa que me decía, como si fuera un ataque. He metido portazos, me he sentido fatal. Total, que me he puesto a llorar, que ahora tengo los ojos llorosos, que seguramente cuando apague la cámara, pues lloraré otro ratito. Voy a ir a la esquinita a llorar otra vez. Lloradita y a seguir. Pero eso, y ella, pues me ha dicho, básicamente, bueno, me he tirado un rato llorando y hablando yo sola, bueno, yo sola no, hablando con Dios, ¿vale? Y pues me ha dado muchas respuestas. Y ella me ha escrito por el WhatsApp. Y me lo ha borrado el mensaje porque sabía que no era momento de entrar. Y ya luego hemos vuelto a tener la misma conversación que tuvimos hace un mes, que yo la llamé por videollamada llorando. Ah, Y hemos tenido otra vez la misma conversación. Y yo le he dicho, pero significa que he perdido, lo he perdido todo y ahora tengo que volver a empezar de nuevo. Y me dice, pero no lo has perdido, simplemente has tropezado, pero como tienes fe, ¿lo escucháis? Fe, te has vuelto a levantar. Y te has dado cuenta de que otra vez eso no es tuyo. Has tenido miedo de salir de un lado y te has vuelto a meter en otro por no pasar ese dolor, esa fe que le tienes que tener a Dios. No lo has querido pasar y eso es lo que te ha pasado. Entonces, tenéis que tener en cuenta que la fe no es solamente decirlo, sino también pues ser objetivo, ¿no? y Porque exacto, es que al final si Dios te está sacando de un sitio, por algo es. es por algo. Y por mucho que te duela, por mucho que tú no lo entiendas, o por mucho que tú no quieras, es por algo. Y siempre obra por tu bien, ¿sabes? Entonces, Él quiere lo que tú quieres para ti. Lo que pasa es que tú solamente eres capaz de ver de aquí a aquí. Él lo ve todo el completo. Entonces, si te has sacado de cierta Burbuja, cierto que círculo. no sé, claro, de cierto círculo, es por algo. Y si tú, en esos días, el caminito que he dicho antes, te sientes vacía, te sientes mal, te sientes sola, te sientes con miedo, te sientes que no entiendes nada. Y para tapar ese dolor, te engañas a ti misma o piensas que no, porque esta vez podría ser diferente, porque no sé qué. Y lo haces con otro círculo diferente, pero que realmente son iguales, te vas a sentir de nuevo igual que como te sentía en el otro, porque tienes que pasar por ahí. O sea, Dios no te quiere ir. ¿Por qué? Porque tu alma ya salió de ahí. Lo que pasa es que
tu mente y tu cuerpo no lo quiere aceptar porque duele. Duele y mucho. Mucho duele. Pero que tú te alejes de esas personas no significa que tú las quieras menos, porque en mi caso yo la quiero a reventar, ¿vale? Yo soy una persona que siente mucho, mucho, ¿vale? A mí cualquier cosa ya me duele, cualquier cosa yo ya la siento, todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no significa que yo la quiera menos, simplemente que ese... Es que me acuerdo porque esta mañana me mira y me dice, es que me están mirando mal. Y yo literalmente doblando la ropa. Y yo, imagínate si se siente culpable que dice que yo la estoy mirando mal y no sé qué. A ver, es verdad que mi mirada mata, pero ella sola haciendo su propio juicio. Bueno, total, que no significa que yo las deje de querer ni las deje de apoyar, simplemente que a partir de ahora ese tipo de planes no los voy a hacer. Las voy a seguir viendo en el trabajo, voy a seguir hablando con ella, las voy a seguir apoyando, pero si por ejemplo vamos a cenar y luego van a ir a tomar algo, yo ya no voy a ir a lo de después, voy a ir a cenar y me voy para mi casa, porque yo tengo una disciplina. Entonces, aquí viene el no tienes que tener miedo, para mí, en este caso, no tengo que tener miedo de explicarles a ella Exacto. que yo tengo una fe tan grande y una promesa hacia mí, hacia él, porque yo Compromiso. tengo un compromiso, porque yo sé que si sigo eso no voy a tener lo que yo quiero, lo que sé Exacto. que es mío. Entonces eso también es fe. Y no voy a tener miedo en explicárselo, porque igual que estoy grabando este vídeo, se los voy a mandar para que ellas lo vean. Exacto, y justo que me está viniendo a mí a la cabeza, eso es de valiente, porque por ejemplo, yo pensaba eso y al no decirlo, ¿no? Al no explicarme yo a mí misma de, no, estas conversaciones no me gustan, o no, esto no me gusta hacerlo, porque mi fe, porque mi compromiso, al yo no poder explicarlo, no ser capaz de explicarlo, al final todo ha caído, todo se ha roto, todo, con mis relaciones, me refiero yo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora yo quiero ver, o sea, me gusta observar. Y ahora yo quiero observar si ella contándolo, capaz esas relaciones no se rompen. Sino que se vuelven más unidas, porque a lo mejor yo les digo eso y me dicen, vale, pues te apoyamos y quieren hacer otro tipo de relaciones. A lo Claro. mejor creo un grupo más sano del que tenía antes, ¿sabes a lo que me refiero? Porque esto es base de construir, si no, pues construye otra cosa. Para eso sirve el sentar. Exactamente, pero al final si te quedas con el miedo o no eres tan valiente de decirlo como a mí me pasó, pues al final se rompe todo. Pero se rompe todo porque si Dios no ve que eso te sirva de ayuda o algo, te va a quitar de ahí, te lo quita, lo rompe a pedazos. Pero claro, ella, es que por ejemplo, lo que me pasó ayer, ¿no? Ellas a mí no me han hecho nada malo, ¿sabes a lo que me No. refiero? Entonces, Es que no son malas personas. del revés, son maravillosas, pero ese tipo por ejemplo, en el bar que estuvimos ayer, ¿no? Es que solamente esto lo van a entender personas que están en este proceso. Claro, pero que el estar allí, yo no me sentía bien estando allí. Aparte que se me notaba. Si veis el vídeo, lo podéis decir en comentarios, vaya, que se me notaba. Yo estaba así, o mirando a la estufa, o mirando a otro lado, ¿sabes? En plan, no sentía que tenía que estar. Yo estaba, tengo frío, estoy cansada, tengo sueño. Nos podemos ir así toda la noche. Que ya, mi amiga Lorena me estaba mintiendo y diciendo, no hay que besar. Tuviese ido, ¿sabes a lo que me refiero? Porque ellas no estaban sintiendo lo mismo que yo y no las juzgo y ellas tampoco me tienen que juzgar a mí. Claro, y al final, al tú querer seguir haciendo sus planes o algo, al final ahí sí se rompe todo. Claro. Porque ahí se dan cuenta las diferencias. Ahí, en esa situación, ya es como, ellas como, uff, vamos, no sé qué, o sus pensamientos, que no es malo, que no es malo pensar, coño. Si ahora tú piensas de ella, uff, ¿y para qué la voy a volver a llamar? Si va a estar todo el día dándome por culo, o no sé qué, no sé. Y es totalmente normal. Y ella, en su situación, amargada, perdida también, y pensando, y no sé qué.
Y al final ahí es donde se rompe todo. Claro. Pero si tú eres capaz de contarlo, pues no sé qué pasaría, porque como yo he sido una cagada Pues, y no he podido Yo contarlo, puedo decir, en plan, yo creo que tengo la certeza de que cuando en plan vean ese vídeo y yo se lo diga, porque evidentemente antes de subirlo pues, se los voy a contar, ¿no? De que hemos hablado también de este tema, pues salen ellas, me van a decir, pues vale, porque yo creo que son tan buenas personas que no me van a achacar, porque cuando yo le conté eso, ninguna me jugó, ¿sabes? y claro, pero esto no quita en el que una persona tenga que separarse de ese entorno, por mucho que lo comprendan, por mucho lo que sea. Si tu conciencia te está diciendo que te tienes que separar de un entorno, te tienes que separar. Y te va a seguir doliendo, y te va a seguir tal. Porque al final son vibraciones diferentes, pensamientos diferentes, todo diferente. Sí. Y ya está, es lo que hay. Y yo sé que antes he dicho algo de los tenis, pero el podcast se está haciendo súper largo. ¿Cuánto Así ya? que 45 minutos por lo menos. Así que lo de los tenis, no es que se me haya olvidado, lo vamos a dejar para el podcast siguiente, ¿vale? Que os vaya a quedar flipado con eso. Pues ya está, chicos y chicas, que en resumen, que no tengáis miedo a contar lo que vosotros sentís, la fe que tenéis, a quién seguís, a quién no seguís. Cuando os digan que eso no lo tienen que contar, ¿cómo que no? Tú lo cuentas y punto. Y a quien no le guste, pues mira, por ejemplo, ahí tengo la puerta de mi casa. A quien no le guste, tirando. No lo quiero en mi vida. Fin. Yo soy así. Y a quien le guste, bien. Y a quien no, chau, chau. Besito. No seáis como yo. Que yo me cagué. Pero todo el mundo tiene un proceso. Capaz para ella ha sido súper fácil eso y está siendo difícil eso, lo del entorno. Para mí lo del entorno fue, o sea, me la sudó tanto. Es que me la sudó tanto. La verdad. Ah, pues a mí no. A mí no me... O sea, no me- ni un... O sea, es que me dio igual. Es que fui... Yo soy... Muy tajante, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, lo de amigo y amiga, o sea, literalmente me la sudó por completo. Es que me dio igual todo, ni me volví a juntar con ninguna. Solamente tengo contacto con una y muy, muy, muy poco. O sea, literalmente Pero ayer es que tu estuvimos relación con tus hablando... amigos es totalmente diferente a las mías. ¿Sabes a qué me refiero? Da igual, son relaciones de amistad. Las mías son muy sentimentales. Para ti, porque te está haciendo daño. Para mí te estoy diciendo que no ha sido difícil, por ejemplo, para mí demostrar, hablar de mi fe, por ejemplo, con mi propia pareja, era un mundo enorme, o sea, no podía, no podía. Y para ella es súper fácil. Entonces, lo que quiero entender es que cada persona va a tener su proceso. Vale. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, lo entiendo. Y ya está. Y pues ya está. Así que... Si tenéis alguna duda de cómo... Si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis escribir en los Comentarios. comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, Porque no me os quiero lo agradecemos esconder. de corazón darnos ese pedazo de like, porque nos lo merecemos. Y seguidnos también, ¿vale? Tenemos que Y crecer. seguirnos estos capítulos de podcast que, hasta que Dios quiera, vamos a estar aquí grabándolo cada miércoles. Así que nada, familia, un besazo enorme.